Era el año 1996. Todo comenzó en una típica tarde cálida de verano. La gente del pueblo de Taos, Nuevo México, hacía lo que en cualquier otro día. Recorrían el camino de su trabajo a sus casas, algunas familias se sentaban a cenar, y otra gente paseaba por las tranquilas calles del pueblo. Pero ese día no terminó como cualquier otro. De hecho, después de ese día el pueblo jamás volvió a ser el mismo. El ruido lo cambió todo. Aquel extraño zumbido que parecía venir de todos lados sin ninguno. Las primeras horas en las que se escuchó aquel zumbido fueron desconcertantes. Algunas personas pensaron que podría tratarse de un problema en sus oídos, pero resultó que la mayoría del pueblo podría escuchar el sonido. El zumbido era descrito como un motor de diésel sonando a través de los cristales. Las familias del pueblo de Taos fueron a la cama, después de debatir sobre aquel zumbido. ¿Sería problema de su casa? ¿Sería un caso aislado? ¿De dónde provenía? No había industria ahí, ni tampoco torres de alta tensión. De hecho, la economía del pueblo se basaba en el turismo, ya que era considerado uno de los pueblos más antiguos de Norteamérica. El tema se hizo muy concurrente en las pláticas. Se hablaba del ruido en las escuelas, las tabernas, los restaurantes, las iglesias y en todo lugar donde las gentes convivieran. El ruido no cesó al pasar el tiempo, ni en una semana, ni en un mes. El sonido estaba ahí, a todas horas. La gente del pueblo se reunió un día, ya fastidiados por aquel molesto zumbido. Varias personas afirmaban que no podían conciliar el sueño, y en verdad se les veía agotada. Otra gente decía que el ruido no les dejaba concentrarse en sus labores diarias. Ahí reunidos en la alcaldía, el pueblo decidió hacer una patrulla que recorriera el pueblo en busca de la fuente del sonido. La patrulla se conformaba por varios hombres, de todas las edades pasando los 21 años. Salían a buscar el sonido en las noches, donde el silencio favorecía la tarea. Recorrían las calles vacías y también buscaban en las afueras del pueblo, dando rondas continuas en sus camionetas. Cada noche había una patrulla diferente, se turnaban para que todos descansaran. Pero después de tantas patrullas y tantas noches, la gente del pueblo solo pudo llegar a una conclusión. Parecía ser que el ruido salía del suelo. No era algo que pudiesen comprobar, pero era lo único que tenían. Si ponían su oreja cerca del suelo, este aumentaba un poco, y eso era un comienzo. Hoy en día este fenómeno se conoce en todo el mundo, y no solo eso, sino que se ha presentado ya en varias partes del mundo, como en algunas partes de Europa y en localidades de Australia. Aún después de diversos estudios científicos, el fenómeno sigue sin explicación aparente. Lo único que se ha logrado es la elaboración de varias teorías, abarcando la idea de que es un sonido propio del movimiento de las placas tectónicas, pero al no poder comprobarse sigue en calidad de teoría. Otra característica de este zumbido es que no es captado por micrófonos ni antenas, engordeciendo aún más el misterio. En la actualidad, los habitantes de Taos se han acostumbrado a ese sonido, al punto de que ya no es perceptible en la mayoría de las personas, pero es un hecho que el sonido no ha cesado. El mundo ha conocido este fenómeno, pero lo que no conocen fue la versión de la patrulla del lunes, quienes contaron a solo un pequeño grupo de personas lo que sucedió esa noche. Pocos meses después de haber creado las patrullas nocturnas, la patrulla del lunes hizo un descubrimiento que solo ellos presenciaron. La patrulla de los lunes estaba conformada por 6 integrantes: 4 hombres de mediana edad, oscilando entre los 30 y 40 años, un joven de 23 años, hijo de uno de los hombres de mediana edad, y un anciano de 64. Parecía que sería otra noche como las otras, recorriendo el sonido y tratando inútilmente de descifrar de dónde provenía. Hacia la medianoche empezó una riña entre la patrulla, ya que a la mitad les parecía infructuoso seguir con las patrullas, buscando algo que no habían encontrado en meses. La otra mitad, fastidiada del sonido, consideraba que era mejor seguir buscando para ponerle un alto al molesto zumbido. Mientras la disputa continuaba, el más joven de la patrulla se percató de algo. El café de su taza se movía a pesar de estar inmóvil sobre el cofre de la camioneta. El joven se lo comunicó a los demás. El resto de ellos revisaron sus propias tazas de café, compartiendo la misma opinión. El líquido oscuro se movía, discretamente, pero se movía. Pronto entendieron que estaba temblando de una manera ligera y casi imperceptible. En esos momentos se encontraban explorando las afueras del pueblo, donde solo había tierra y arbustos secos. El pueblo se encontraba a la vista, pero aún así era algo lejos. La patrulla decidió subirse a la camioneta y regresar para avisar al pueblo sobre el temblor. Lo que ocurrió a continuación será recordado como un sueño, pues todo se tornó muy extraño. La patrulla, arriba ya de la camioneta, sintió como literalmente la tierra se hundía. Una grieta se abrió tragándose la camioneta con sus 6 pasajeros. La camioneta cayó algunos metros hasta chocar contra el subsuelo.
Aparentemente todos los miembros de la patrulla se encontraban bien, pero por unos instantes reinó la oscuridad, haciéndolos sentir indefensos a todos ante el creciente zumbido. Aquel sonido que tanto molestaba al pueblo, ahí abajo sonaba 10 veces más fuerte, llegando a lastimar seriamente los oídos. De la nada, una pequeña luz color esmeralda apareció en la lejanía, y varias sombras pasaban a través de ella. El zumbido se hacía más fuerte a la par de que la luz se acercaba. Las sombras se hacían más visibles, acercándose, yendo de un lado para otro. Era necesario taparse los oídos para no sufrir por aquel ruido. Los integrantes de la patrulla se pusieron histéricos, gritándose entre sí cosas que nadie escuchó. Después llegó el sueño, y con él la oscuridad de nuevo. Es lo último que recuerdan los 6 integrantes de la patrulla, un profundo sueño que los invadió. Aun cuando trataron de resistirlo y no quedarse dormidos, sus ojos se cerraron y no se abrieron hasta la mañana siguiente. Increíblemente, todos y cada uno en sus respectivas casas. La camioneta en su garage, como siempre, intacta y sin ningún golpe. Todo indicaba que había sido un sueño. Nadie en el pueblo se percató de nada. Absolutamente nada cambió. Y los integrantes de la patrulla de los lunes no hablaron de aquel suceso por varios tiempo. Ni siquiera los lunes en las noches que se veían. Todo quedó como un sueño extraño. De esas veces que no sabes si ocurrió o no. Individualmente aquellos hombres fueron al lugar preciso donde había ocurrido el suceso. Nada. No había grieta ni nada diferente. Y el ruido. Aquel ruido simplemente siguió como si nada. Poco tiempo después dejaron de hacerse las patrullas, pues resultaba completamente inútil. La gente se acostumbró al ruido, y el misterio solo sirvió para alimentar el turismo del pueblo. Transcurrieron los años, y una tarde uno de los integrantes, el más joven, sufrió de una extraña enfermedad, en donde sangraba constantemente por la nariz, vomitaba, se desmayaba continuamente, y de lo más extraño, los dientes y el pelo se le empezó a caer. El joven murió una semana después. La causa fue envenenamiento por radiación. Su familia, consternada, perdió más tarde al padre del chico, por las mismas causas. Y en el transcurso de 4 meses, los 6 antiguos integrantes de la patrulla de lunes murieron envenenados por radiación. Todo tipo de dependencias del gobierno fueron a registrar el pueblo, pero por meses no encontraron ninguna señal de aquella radiación, y ninguna otra persona del pueblo murió de la misma forma. Pocos relacionaron que aquellos 6 hombres habían pertenecido a la patrulla de los lunes, solo las personas a las que les llegaron a contar el extraño suceso. Quedaron muchas preguntas sobre aquel suceso. ¿Fue real o fue solo un sueño? ¿Por qué el zumbido no ha cesado? ¿Por qué fue hasta después de 3 años que murieron los integrantes de la patrulla? ¿Qué era aquella luz esmeralda? ¿Y a quiénes le pertenecían las sombras en aquel lugar subterráneo de Taos? Y lo que más me inquieta, cuando me acuesto, antes de conciliar el sueño, me percato de que el silencio siempre es acompañado por un zumbido extraño y leve. ¿Acaso es el sonido de Taos Hum?